Pueden entrar con el mismo. Pueden entrar, pueden entrar. Ok, perfecto. Vamos a darle otro poquito entonces. ¿Ya? Excelente, que están ahí pendientes. Entonces, ahí estamos en la misma, en el mismo compartimiento de la importancia. Ahora, quiero decirles algo también, bueno, tiene una importancia y también tiene un impacto. Lo que son las cuotas administrativas, las restricciones administrativas a la importación de los productos. ¿Cuál es la función de estas técnicas administrativas? Restringir la entrada a las importaciones. O sea, viene producto de Corea, de México, de cualquier país del mundo a Nicaragua, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién pone esa restricción? Esa es la pregunta. ¿El que envía la mercancía o el que recibe la mercancía? Vamos a darle a admitir aquí a unos muchachos. Alex Wester, contestame. ¿Quién pone la restricción técnica administrativa? ¿El que envía el producto o el que recibe el producto? Supongo que el que las recibe. Correcto. Está suponiendo bien. ¿Por qué vino calladita hoy? Estuvo buena la hace 15 días, pero le escucho. Permítame. ¿Cómo? Le escucho como estuvo más dinámica en la clase anterior. Ah, disculpe, es que ando enferma. Ah, correcto, sí, está bien, no se preocupe entonces. Ojalá que se cure. Gracias. Bien, entonces, está suponiendo bien, Wester. Claro que el país que recibe, porque el país que envía la mercancía, pero previamente se le da
porque en todo caso, todo el propósito que persigue una regulación administrativa es legal, es legítima. ¿Estamos claros? Es legítimo. Entonces eso se entiende. Tiene que ver con la regulación o las restricciones no arancelarias consisten en permisos previos, cupos máximos, marcado de país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias. Acuérdense que en la clase anterior yo les hablé en el tema del sábado, que solo les dejé el material, les hablé de unas primas compensatorias, que fue en la clase del tema anterior. No les dejé tarea en ese tema. ¿Ya? Y hace rato les pregunté que me hicieran alguna pregunta sobre eso, sobre los precios de garantía y las primas compensatorias. Nadie preguntó. Me alegro de que están entendiendo, me imagino que fueron a leer. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa situación. ¿Ah? Entonces, marcado de país de origen, dice, el marcado de país de origen es que ese producto es de ese país. Si el automóvil que viene para Nicaragua es de Estados Unidos, es de Japón, o es de China o de donde sea. Las certificaciones son las certificaciones de origen. ¿Verdad? Que es una norma de carácter técnico que tiene que ver con las mismas administrativas. Es un certificado que es expedido por la competencia, por la empresa competente o por los organismos de certificación acreditado ante la Dirección General de Normas. O sea, hay organismos que están dedicados a la acreditación. Entonces, aquí están las barreras fitosanitarias. Acuérdense que yo les hablaba de barreras sanitarias y fitosanitarias. Aquí aparecen las fitosanitarias, acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, entró en vigor el 1 de enero de 1995. Si los productos, si las plantas no llevan plagas, etcétera, porque las plagas pueden ser las plagas pueden transfronterizarse, por decirlo así. Son invasivas. Las plagas, porque las plagas no tienen frontera. Los productos contaminados tampoco. Por eso es que son necesarias este tipo de normas. Este material que yo les estoy compartiendo es un material de México, del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, pero y Canadá.
¿verdad? Para que lo puedan leer y traten de entender bien a qué se refieren. O sea, aquí están todas las medidas sanitarias y fitosanitarias aplicadas a casos específicos o explicadas de acuerdo a ejemplos que lleva cada una de las medidas. Porque me interesó bajárselo a ustedes porque aquí se demuestra, por ejemplo, en esta diapositiva que les estoy compartiendo ahorita, hablo de medidas fitosanitarias y aparece una imagen insertada ahí donde está una señora en una verdulería parece que son mangos, aguacate y otras verduras que hay ahí, entonces se debe de ver esa relación. Entonces, las barreras, en esta otra diapositiva aparece las barreras fitosanitarias para la importación de aguacate, que son aplicadas a ese tipo de producto, no fitosanitaria. Y la sanitaria. ¿Ah? Las sanitarias son medidas que se aplican a todos los productos procedentes derivados de la agricultura, carne, fruta, vegetales, pollo, del pollo también, pues. Entonces, todo aquel elemento, toda aquella elementos patógenos que se hayan identificado en algún producto, en alguna carne, en alguna fruta, se convierten en limitantes para la exportación de todos esos productos en el comercio internacional, para tener una relación comercial. Entonces, las medidas fitosanitarias y fitosanitarias son medidas proteccionistas. Pregunto. Disculpe, profe, ¿cuál era su pregunta? Las medidas fitosanitarias son proteccionistas. Deberían, ¿no? Sí. Así es. Deberían. Deben ser proteccionistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a usted que me está contestando. Explíqueme por qué debería. Porque, ay Dios, bueno, si vamos a lo que son medidas sanitarias, creo que, a ver, son necesarias para garantizar lo que es la salud del consumidor, o en pocas palabras, pues. Sí. Sí, porque... estamos... Profe, ¿puedo hablar? Claro que sí, hable. Sí son proteccionistas porque cuando hablamos de proteccionismo y lo que usted mencionaba un poco antes en la clase, para proteger lo que es los productores internos en el país, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos medidas proteccionistas para las importaciones en el país, China, por ejemplo, podría llenarnos de cualquier otra cosa y todos los pequeños negocios que puedan estar saliendo acá en Nicaragua se verían afectados porque ellos traerían cosas mucho más baratas que la gente iría a consumir porque es mucho más barato. Entonces, al poner todas estas medidas fitosanitarias que son tan específicas y que cuesta mucho para que el producto venga intacto y con todo eso, hace de que sea menos la demanda de todos esos productores externos y hace que el productor interno tenga un poco más de ventaja al momento de querer emprender. Sí. En esa parte creo que son medidas proteccionistas. Muy bien, Jonathan. ¿Quién más?
Eh, Sí, Pablo. yo creo, profesor, que son medidas proteccionistas, la ay, se me pregunta la palabra, Fitosanitaria. porque fitosanitaria, porque así impiden que, como usted bien lo ha dicho y como está la regla, que plagas ingresen al país, infectando la cosecha interna que después se va a exportar o de consumo interno. Entonces, estas medidas lo que hacen es proteger la agricultura del país, impidiendo que epidemias de otros lados o plagas de otros lados vengan y destruyan la producción agrícola. Así es, así es. Eso pasa, algo que dijo Jonathan, ¿verdad? Pareció bastante oportuno lo que decía Jonathan respecto al chino. La verdad que se ha dicho muchas cosas de lo que es la pandemia, que vino de China, que fue en China, que lo otro. Pero aquí hubieron muchas negligencias o realmente la pandemia fue más rápida que las decisiones o las acciones humanas que iban a tomar los organismos internacionales. Pero vemos aquí que el problema de la pandemia fue un problema que no se dio a través de ninguna de las medidas de los aspectos que estamos tocando acá, pero sí es necesario detallarlo, pues, porque tiene que ver con el comercio. Porque muchos países no detuvieron el comercio, por eso es que se expandió la pandemia tan rápido, que aún ya hay algunas investigaciones que se dice que ya antes de diciembre del 2019 ya estaban en algunos países la pandemia. ¿Verdad? Dicho sea de paso que no fue a través del producto o del bien que se trasladó, pues. Pero sí, pero como las fronteras no fueron cerradas definitivamente y se le dio chance a que el comercio ingresara normal o tal vez más rápido como se había estado dando antes, que por eso se volvió una pandemia a nivel mundial. O sea, pandemia porque cuando ya es pandemia es a nivel mundial que está la cosa. Porque primero se encontraba en un estado de epidemia. ¿Estamos claros? Y así de esta manera, pues podemos entender que las medidas fitosanitarias son una medida proteccionista porque los países, los estados pueden aplicar restricciones al comercio para garantizar la salud de sus connacionales, la inocuidad de los alimentos y la protección sanitaria de los animales y vegetales que hay en el país a donde va a llegar el producto. Porque ¿qué te parece que entre a un país una carne contaminada con otro tipo de bacterias y comience esa bacteria a trasladarse o a producirse o ya se inmuta un virus ahí y comienza todo el mundo a morirse? Entonces yo creo que eso es muy importante. Eso es lo importante de las medidas proteccionistas o las restricciones cualitativas. O sea, que no es malo, pues yo lo que te quiero dar a entender es que no es malo. Que muchos lo vean, que lo vayan a ver de esa manera, de que, por ejemplo, cualquier fruta que vaya contaminada y diga, ve, no dejaron pasar aquella cantidad de fruta. Ese país ya comienza la propaganda amarilla y a tirarle al país las actitudes xenofóbicas, antinacionalistas, etcétera, etcétera. Yo no lo veo malo, lo veo correcto. Lo veo correcto porque la verdad es que ahí se nos obliga a ser más cuidadosos con nuestra salud.
La gente está acostumbrada a no lavarse las manos antes de comer, a no lavarse a no asearse antes de tener actitudes, etcétera, que van en contra de tu salud. Entonces, así se va educando. No me estoy refiriendo solo estoy hablando de manera general, a nivel global del mundo. Entonces, así nos vamos educando y vamos entendiendo de que la salud es lo más importante. Es cierto, como yo le decía, nos vamos a morir, pero cuando Dios quiera, no es cuando por nuestra propia negligencia nos vayamos a morir. Claro que nos vamos a morir, pero cuando Dios quiera. Pero si vamos tomando esas acciones, yo no lo veo malo, como te digo, como son medidas proteccionistas que van a tomar los gobiernos, los países para cuidar su industria, para cuidar su economía, para cuidar la salud de la gente, para no dejar entrar productos contaminados. Yo ya te puse el ejemplo de la carne, que se comience a vender una carne contaminada en todos los supermercados de Nicaragua, comenzará a matar un poco de gente. Tal vez la carne que venga de afuera, no la carne que se produce, me estoy refiriendo. Pero puede ser que contamine a la carne que se produce a lo interno, por eso son necesarias esas normas administrativas. Es decir, van a hacer una diferencia ustedes en lo que es una restricción administrativa y una restricción técnica. Una restricción técnica es toda aquella restricción que está basada en una serie de métodos de certificación, ¿verdad? A la mercancía que va a entrar al país. Esa es una norma técnica. Perdón. Son certificados y otras cosas. Y la restricción administrativa es basada en una regulación que se da en una serie de pasos o requisitos que se aplican a la hora de que la mercancía va a entrar al consumo nacional, al mercado nacional. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Porque quiero ir ya terminando. Ninguno. ¿También todo? Profe, Bueno. una pregunta Sí. con respecto al examen. ¿Quién habla? Nayeli. Nayeli. ¿Cómo está, Nayeli? Bien, gracias a Dios. Sí, dígame. ¿Usted nos va a dar los temas o estudiamos en general todo? No, estudié en general, ahí están los temas. Los temas están de acuerdo a lo que está en la plataforma. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. ¿Ya? Que son, tema 1, aquí está. Tema 1, importancia del comercio internacional. Tema 2, principales corrientes ideológicas en el comercio internacional. Tema 3, importancia y razones para participar en el comercio internacional. Y tema 4, las políticas proteccionistas y otras restricciones al comercio internacional. 5, precios de garantía y primas compensatorias. Esos son los 5 temas que van a entrar. Ahora, ustedes, todavía creo que tenemos una sesión antes del examen. No, creo ¿verdad? que ya es el otro jueves. Es 2, ¿verdad? Pues sí, ya tenemos el examen. Entonces, ahí hagan su Profe, voto. disculpe, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer el examen? ¿Es de qué hora lo va a poner en la plataforma? Yo lo voy a poner para
A nosotros la universidad nos dio una vez, nos mandó una información para darle por lo menos unas 24 horas, por ejemplo. 24 horas significa que el examen va a estar en la plataforma, pero no va a estar abierta las 24 horas para el que ya lo hizo. Para el que ya lo va a hacer, va a estar abierto para 2 horas. O sea, vos lo puedes hacer en 2 horas. Ya después ya no puedes entrar. ¿Ya? Por aquellos de que tengan alguna dificultad de entrar ese día. Me expliqué, ¿verdad? Lo que dije. 24 horas no significa que va a estar todo el tiempo abierto, sino que va a estar, sí, perdón, va a estar disponible, eso es lo que me refiero, va a estar disponible las 24 horas, pero si voy a entrarte hoy a las 1 de la tarde, se te va a terminar el tiempo a las 3 de la tarde. Ya no vas a poder entrar. ¿Estamos claros? ¿Y a qué hora lo pondrá usted, profe? ¿Ah? ¿A qué hora lo pondrá usted? ¿A qué hora? Aquí dice a las 8, ¿no? Yo decía, yo lo voy a poner de acuerdo al calendario que nos mandaron. Aparece a las 8:30, de 8:30 de hoy, supongamos, de 8:30 de hoy a 8:30 de mañana, 24 horas. Si usted no tiene tiempo de hacerlo de 8:30 de hoy a las 12, por ejemplo, usted puede entrar a la 1. Un ejemplo, ¿verdad? Si no puede entrar a la 1, puede entrar a las 4, pero usted va a entrar por 2 horas, no va a entrar por las 24 horas. Se lo voy a poner por 2 horas, pues, para que tengan tiempo. Se lo voy a poner para 2 intentos. Si les hago el examen. Ahora, denme un voto de confianza y yo voy a valorar quiénes están por el examen y quiénes están por el trabajo. ¿Aló? ¿Estamos claros? Sí. De todas maneras, como les dije, el trabajo o no trabajo va a llevar en el mismo grado de dificultad, pero con la excepción que tal vez en el trabajo tienen mayor posibilidad de salir mejor, pues, que en el... Pero voy a tratar de no matarlo, pues, porque de eso no se trata. Se trata de que ustedes, es más, los que han estado bastante anuentes en la plataforma, les tengo que reconocer por lo menos 0.5 medio punto de participación. Mentira, unos 2 puntitos ahí para salvar. Entonces, ahí podemos hacer lo siguiente también. Yo les puedo dejar el examen en la plataforma para que lo contesten y lo otro les puedo dar la opción que hagan un trabajo. Entonces, las 2 opciones van a estar ahí. Ustedes se deciden por cuál se va a ir. Así voy a hacer. ¿De acuerdo? Usted se va, si yo pongo el trabajo en la plataforma, usted se va a decidir por cuál se va a ir, ya sea por el trabajo o por el examen. Ustedes saben que siempre en el examen aparece un cuestionario. Ahí ustedes entran y comienzan a contestar las preguntas. Y en la plataforma también va a estar disponible un trabajo para que ustedes se decidan por cuál irse. Y así, ya ustedes deciden. ¿Estamos claros, muchachos? Así vamos a hacer. ¿Aló? Sí, profe, estamos claros. Estamos claros, ok. Bueno, muchachos, yo aquí los dejo. Ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy.
Solamente lo que me resta decirles es que se cuiden, tengan cuidado y pórtense bien y que Dios los bendiga. Adiós. Adiós, profe, gracias. Adiós, gracias a ustedes por haber venido.